Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este live stream de Proyecto 173, la estación de radio HD y Jesus Live TV. Hey, hello everyone. It's a big pleasure for having you. It's a big pleasure for having you. Remember that we are in different platforms in this Project 173 HOD radio station and Jesus Live TV. Así es, por favor no te olvides de compartir estos mensajes que son poderosos. Recuerda, estamos en diferentes plataformas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram, en YouTube. Yo sé que va a ser un mensaje poderoso esto. And please don't forget about sharing these wonderful words that the Lord is bringing tonight. We are really happy because tonight will be a wonderful blessing. So please remember to share it with your friends, your family, whoever you want. We are in different Facebook platforms, Facebook groups, YouTube and Instagram. Así es, y bueno, pues estamos muy contentos. Esta es la primera vez que tenemos un live stream de este tipo, así teniendo al invitado en vivo. Estamos muy contentos, con gran expectativa. We are really happy tonight because this is the first time that we are having this kind of live streaming, totally live streaming. So we are really happy. We know that it would be a wonderful blessing, and of course we have a really special guest with us. Y bueno, pues antes de empezar, amigo Isaac, quería agradecerte como siempre. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos con la traducción en esta noche. And also, before continue, thank you, Isaac, for helping us with today's translation. Siempre es un placer, los amo a todos. It's always a big pleasure. Wow, that's wonderful. Y bueno, pues estamos muy felices y muy contentos. Tenemos aquí en México un querido amigo. Es una gran bendición para nosotros, nuestro querido amigo el Dr. Ray Kirkland desde Arizona, USA. And we are really happy tonight because we have a really special guest with us. As you already know him, Apostle Ray Kirkland from Arizona, United States. ¿Qué tal, querido amigo Dr. Ray? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hello, Dr. Ray. How are you tonight? Thank you so much. I'm doing wonderful tonight. Very excited to be here with you. This is going to be a great time. Hola a todos, estoy bastante contento de estar con ustedes. Sé que va a ser un tiempo maravilloso. Así es, yo también creo que va a ser un tiempo muy poderoso. Hemos estado hablando acerca del reino. Sé que, wow, mucha gente va a ser bendecida, transformada, equipada a través de este mensaje. I know it will be wonderful. We are really awesome that something crazy will happen tonight, and we know that it will be a wonderful blessing for a lot of people. We have been talking about the kingdom, so we know that the Lord will touch and will empower a lot of people tonight so we can work harder. Well, thank you so much for the opportunity to be here and share with you. Y gracias en verdad por la oportunidad de permitirme estar con ustedes esta noche. Wow, bueno, antes de empezar el mensaje, me gustaría preguntarte para aquellos que no te conocen, si nos puedes dar una pequeña biografía. ¿Quién es el Dr. Ray Kirkland, por favor? And before continue, for the people that does not know you, please, we would like to ask you, Apostle, if you can tell them who's Dr. Ray Kirkland. I'm a pastor that's been in ministry for a little over 40 years. We've planted churches around the world and traveled around the world and done as much as we could do for the kingdom of God. Y bueno, yo soy el apóstol Ray Kirkland, como ya muchos lo conocen o lo saben. Yo me he dedicado a plantar iglesias alrededor del mundo. Mi ministerio es internacional y lo que hacemos es ir y compartir el evangelio, pero también plantar iglesias en diferentes partes del mundo. We still believe that discipleship, church planting, and sending people out is the key to expansion of the kingdom of God. Creemos que la llave para el reino del cielo aquí en la tierra se trata de equipar, de trabajar y de mandar a la gente a que empiece a abrir iglesias y trabaje de formas poderosas. Amen. Amén. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con el mensaje. And really thank you, Doctor. Really thank you. So please, let's start with the message. Okay. Well, sorry, I am speaking in English. Estoy hablando en inglés, una disculpa. La costumbre, pero antes vamos a tener un tipo como entrevista. Me encanta esto porque vamos a poder estar platicando acerca del reino de los cielos. La primera pregunta que me gustaría hacerte, querido amigo Dr. Ray, es si nos puedes explicar acerca de las 7 instituciones del reino de los cielos. We will try to do something different tonight, kind of like an interview. So you will see how the doctor will start doing some drawings and that kind of things. But also, let's start with the first question, doctor. The first question could be, could you tell us a little about the 7 institutions of the kingdom of God, please? Please. Yes. This is not something new. This is something that's been around for a while. It's not it's something I've learned from other men, and it's a powerful lesson. I wish I would have learned this as a young pastor. Y sabes, bueno, quiero compartirte primero que nada, esto quizá no es algo muy nuevo para muchas personas. Yo de hecho lo aprendí de otra persona, pero déjame decirte que como un pastor joven me hubiera gustado mucho haberlo entendido antes. This is not something that takes the place of the presence of God or the anointing or the fire of the Holy Spirit. Those things still remain
Very, very important. Pero sabes, esto no es algo que tome directamente la unción o el lugar del Espíritu Santo, el lugar de Dios, nada que ver, pero sí es algo verdaderamente importante para el rey. But this is something that it helps to enlarge or expand our understanding of how the kingdom works. Pero sí es algo que nos ayuda a saber el expandir cómo es que el reino del cielo trabaja. I was personally in a hospital for 12 years with a liver disease and a study program. And during those 12 years, the Lord spoke to me about something very powerful. Pero sabes, yo estuve muy enfermo durante mucho tiempo del hígado, yo tuve muchos problemas, pero durante ese tiempo el Señor me habló directamente acerca del reino y su poder. And he told me, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Wow, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que mi iglesia prevalezca y que el enemigo, que las puertas del enemigo no prevalezcan sobre ustedes. And I simply in my breath repeated that back to the Lord. Y sabes, normalmente eso era algo que yo repetía constantemente al And Señor. I felt a gentle, loving rebuke from the Lord when I spoke it back to him. And because he said, I felt him tell me, what did I say? I will build my church. Wow. Y sabes, era como que yo me revocaba a decir que quizá no pudiéramos continuar de esa forma, pero déjame decirte algo muy importante. Cada vez que el Señor me hablaba o yo sentía que me hablaba era, yo voy a hacer que mi iglesia trabaje constantemente. And then the Lord spoke to me something that was not part of my vocabulary or language, nor of any Christian books at that time. And he told me, I build my church, you preach the kingdom. Wow, entonces el Señor me habló algo muy fuerte y directamente recuerdo mucho que Él me dijo, ¿sabes qué? Yo hablo a mi iglesia, yo más bien, tú habla a mi iglesia y yo me encargaré de constituirla, de trabajarla. And so at that point, I was stunned because I thought very much in my mind the church and the kingdom were the same thing. Wow. Y sabes, era complicado porque en esos momentos dentro de mi mente, la iglesia y el reino eran la misma cosa. And that's the first time it came into my understanding there was something different. It was some years later, as I studied, as I was trying to understand this, I heard the understanding of the 7 mountains of the kingdom. Wow. Pero sabes, fue ahí cuando entendí que había algo diferente y fue que el Señor me mostró las 7 montañas del reino. And so I've studied it and so have many other great men of God. And I'm going to try to share a little of that with you tonight then. Wow. Y sabes, fue algo que estudié con otros hombres de Dios y fue como empezamos a movernos y hoy es algo que quiero compartir contigo. And so my writing and my artwork is not beautiful, but I think you'll get the message. Sabes, mi escritura y quizá la forma en la que dibujo no es arte genuino, pero creo que sería algo muy bueno que trabajemos esta noche. When we say 7 mountains, we're talking about the influences, 7 influential things that create and establish a kingdom. Sabes, cuando hablamos de 7 montañas, hablamos de las 7 instituciones importantes, lo que trabaja en nuestras vidas y obviamente en el reino. So I want us to imagine as we look at this board that everything on the board, the whole area is the kingdom of God. Sabes, ahora quiero que entendamos algo que tú puedes ver acá en este pequeño pizarrón que te pusimos acá. Cada una de las cosas que vamos a ver, todo esto es el reino de Dios. Any kingdom has to have several things. One thing is family. Todo reino tiene que tener diferentes cosas. Una de ellas es la familia. If you don't have family, if there's no people in the kingdom, you don't really have a kingdom. Si no hay familia en tu reino, déjame decirte que no tienes un reino. The next thing that must be established, or the next thing I want to talk about, is religion. La siguiente cosa de lo que es necesario que hablemos, una de las instituciones es la religión. Kingdoms have some kind of a religious belief, and I'm not saying just Christianity. It could be Catholic, it could be anything, but there's religion in a kingdom. Déjame decirte que es algo muy importante, es parte esencial de un reino. Y hablemos de religión como lo que sea, cristiano, católico, lo que sea. Un reino debe tener una religión. Another thing that there will always be is business. Otra parte importante también son los negocios. There will be business in a kingdom. There's some kind of commerce that's working. Debe haber un comercio que está trabajando, debe haber comercios, trabajo, economía en el reino. There's also, of course, government. Y claro, también está el gobierno. You need government in a kingdom to make it work. And again, excuse my art, but that's a Capitol building. Y sabes, el gobierno es algo importante que se debe mover en un reino, porque un reino sin gobierno no es nada. Y una vez más, disculpa mi arte, quizá no es el mejor, pero eso es un lugar donde, una instancia del gobierno. Another thing you will have is education. Otra parte es la educación. And I know this might look like
jailhouse, but this is a school building. Y sabes, yo sé que esto se podría ver como una cárcel, pero no, es una institución de educación. Another thing you will always have is arts and entertainment. Y sabes, todo lo que también tiene que tener es artes e entretenimiento. This is always a part of every kingdom. There's something of this nature. Es una parte importante del reino, ¿no? Del reino y cómo Dios se trabaja y se mueve. So that's a guitar if you're wondering what that is. Y sabes, si quieres saber qué es esto, es una guitarra, por si no lo habíamos visto bien. And then there's always media of some kind of expression of media in a kingdom. Y sabes, hay toda clase de media, cómo nos expresamos, cómo llevamos y cómo nos fortalecemos dentro de este mundo. Some way of getting the message out. Y muchas veces esto viene del mensaje hacia lo que nosotros mandamos hacia el público. Every kingdom, whether it's whatever kingdom it is, will have these 7 areas of influence. Now there may be more, but these are 7 powerful areas of influence. Wow, y sabes, quizá en todo reino debe tener estas 7 influencias en su vida. Ahora, importante, muchos de ustedes podrán preguntarse, podrá haber más, pero deben haber por lo menos estas 7 físicas. So these are the 7 influences of the kingdom. Wow, entonces estas son las 7 influencias del reino. Wow, qué tremendo, poderoso. Wow, powerful. Ok, bueno, yo he escuchado acerca de los enemigos de estas 7 instituciones. Si por favor nos puedes explicar acerca de estos enemigos que tiene cada institución en estos gobiernos. Yeah, so Por I've favor. been listening about the enemies that all these institutions have. We would like to ask you, Apostle, if you can tell us a little about these institutions. Maybe you can get that. I'm not very good at this. No There we go. problem. Okay, we There have is it now. it. Yep. Yes, every one of these areas has an enemy that fights against it. Y sabes, todas estas instituciones tienen un enemigo que pelean contra de ellos. The enemy of every family is, and there's more than one, but these are the predominant enemies, Wow. is discouragement. Wow. Y sabes, todos estos tienen un conflicto, tienen un enemigo directo hacia cada uno de ellos. En este caso, con la familia, es la pelea, lo que hay en contra de estos. Discouragement in many areas, how the children feel towards their parents, or the parents towards their children, or their finances, or their health. Much discouragement is an enemy that fights the family. Wow, los problemas, las complicaciones que hay dentro de la familia, ¿no? Ya sea que los hijos quieren tomar el papel del padre o los padres quieren tomar el papel del hijo, problemas económicos, financieros, problemas en casa, aún en las parejas. Esto es mucho de los problemas que hay en la familia. The enemy of every government is always corruption. El enemigo de todo gobierno, como lo conocemos, es la corrupción. Yeah. Corruption. You see that around the world, the governments become corrupt. And that's why we need Christian people in these areas of influence. Wow, y sabes, la corrupción es algo que está en todo el mundo, en cada uno de los gobiernos. Es por eso que como cristianos debemos tomar el lugar en las instituciones políticas para ir en contra de la corrupción. It's very sad because Christian churches have pulled away from these areas and just kind of said they're evil and they're bad, and we've pushed away when really we should have gone into them and created the kingdom of God there. Ya, claro, y dice el apóstol, es importante que aprendamos que debemos entrar en estas instituciones, porque como cristianos a veces decimos, no, es que es muy corruptible, no, es que tenemos que alejarlos, no, es que debemos tener miedo de eso, cuando es todo lo contrario, debemos entrar dentro de ellas y poner a Dios en su lugar. The enemy of religion is always pride. El problema con la religión, el enemigo de la religión siempre es el orgullo. You can ask any group of people, any church, any religion, and they'll always tell you why they're the best. They're very proud. Sabes, tú puedes acercarte con cualquier iglesia, con cualquier persona, con cualquier grupo religioso, y siempre lo que vas a escuchar es porque una iglesia es mejor que la otra, que es de lo que se sienten orgullosos. It's our enemy. We begin to think that we are the answer to everything, and really Christ is the answer, but somehow we filter it through ourselves, and we say we're representing Christ, but we really are representing our ideas. Uf, y es fuerte, ¿sabes? Porque nosotros empezamos a expresarnos y a decir que representamos a Dios, pero ¿sabes? Lo que verdaderamente representamos son nuestras ideas. And this is a very dangerous thing. The next one is education. The enemy of this is humanism. Y sabes, esto es un problema muy grande, pero si nos vamos a la educación, el problema que hay en la educación es el humanismo. And this is filtering right through all the school systems, at least in America at this time.
that you pretty much are your own God. You make your own decisions and you do what you want to do the way you want to do it. Y esto es un problema que se da mucho en América, en Estados Unidos. Es algo que se nos habla. Tú eres tu propio Dios, tú tomas tus propias decisiones y tú tienes control sobre lo que hay en tu vida. So, you know, if you feel that you are homosexual or you feel that you're a woman or a man or whatever, you can do whatever you want to do. Así que si eres homosexual, te sientes mujer o te sientes hombre, no hay ningún problema. Puedes hacer exactamente lo que tú sientas. You know, the homosexual is a broken person. I'm not trying to attack them, but they'll say to you, I was born this way. And that's when I tell them, that's why you need to be born again. Wow. Y es por eso, ¿sabes? No quiero ir en contra de los homosexuales o hablar mal en contra de ellos, no tengo nada. El problema es que muchos me dicen, ¿sabes qué? Es que yo nací así, yo soy así. Eso es lo correcto, está bien. Pero tienes que ir en contra de tu propia naturaleza. The sad part of that is our culture is really being set today by education, and we're going to get to it in a moment, arts and entertainment. These are the two predominant voices guiding the next generation, and they're being taught this in young elementary school age. Entonces, esto es un verdadero problema porque cuando nos vamos a las escuelas nos damos cuenta de que las secundarias o partes elementales de la primaria o demás, nos damos cuenta que ya están desde muy temprana edad trabajando en sus mentes. So the enemy of business is greed. Así que el enemigo de los negocios es la decadencia. It's a battle that businessmen will face. They are supposed to be filtering business into the kingdom and finances into the kingdom, but if they're not careful, they will build their empire rather than the kingdom. Uf. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces Dios te manda a trabajar en tus propios negocios, en tu economía, tu finanza, y trabajarlo para traerlo al reino. El problema es que no trabajamos para el reino de Dios, empezamos a trabajar para nuestras propias instituciones. Now, this is something that we're just quickly going over tonight, but these are something that need to be broke down and understood by businessmen, educators, and all these different areas. Wow, y esto es algo muy grande, muy difícil de trabajar porque se está metiendo en todas las áreas de nuestra vida y empieza a atacar desde la base hasta lo más alto. The enemy of arts and entertainment is perversion. El problema de las artes y el entretenimiento es la perversión. And you see that, of course, in the Hollywood and everywhere else. You see this. It's not hard to see. And the enemy of media is actually fear. Y sabes, esto lo podemos ver en Hollywood o en diferentes secciones que hacen películas y demás, pero cuando nos vamos a la media, hacia las redes de comunicación, ¿qué es lo que nos encontramos? El enemigo principal es el miedo. For example, if you're not expecting it and the local news station comes into your church on a Sunday morning filming, you're going to feel apprehensive and anxiety. What's going to happen? The fear grips you. ¿Y sabes qué pasa si entonces la radio local empieza a ver tu iglesia, cómo el Señor empieza a trabajar en tu iglesia y deciden ir y entrevistarte, ver algo? Tú lo primero que haces es sentirte pequeño, sentir miedo, no hacerlo, saber que no estás preparado para ese lugar. One of the earliest examples of that would be Goliath and David. Goliath was using media. He was broadcasting and had all the country of Israel in fear. Wow. Y sabes, un ejemplo claro de esto puede ser el ejemplo que tenemos entre David y Goliat. Goliat estaba utilizando la media, estaba hablándolo fuertemente, estaba gritando lo que él estaba en contra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo miedo. And of course we could go much more on each of these, but I think you get the understanding now. There's an enemy in each of these areas. Wow. Y sabes, podríamos hablar un poco más acerca de más enemigos que tiene cada una de estas áreas, pero bueno, en punto general esto es cada uno de los enemigos que cada una de estas áreas tiene. I wish I would have known this as a young pastor because I did not know how to engage anything but religion. Wow. Y sabes, me hubiera encantado saber esto como un pastor joven, porque una vez que tú te das cuenta de esto y lo metes hacia tu iglesia, te das cuenta de lo que es la religión. And I reached family to some extent, but really I was all about building a church, which was really a little empire. Y sabes, entonces empezamos a ver en la familia y empezamos a trabajar y empezamos a creer que hicimos una iglesia como un reino, pero no, nos estamos dando cuenta que hicimos un pequeño imperio. For example, I know this is a silly example, but let's say that Bill Gates or some wealthy billionaire comes into your church. What will you do with him? Mira, yo sé que este ejemplo quizás sea algo tonto, pero quiero decírtelo de esta forma. ¿Qué pasaría si alguien como Bill Gates, alguien con mucho dinero, con mucha economía, viene a tu iglesia? ¿Qué harías?
Here in Mexico, let's say it's Carlos Slim. He comes to your church. Digamos que acá en México es Carlos Slim. ¿Qué haríamos con él? So what are you going to do? Have him be an usher? Let him play the drums? Clean the restrooms? What do you do with this billionaire businessman? ¿Y qué pasa? ¿Qué sería lo primero que haríamos? ¿Lo pondríamos a servir a las personas? ¿A que toque los tambores? ¿O quizá que lave los baños? ¿Qué es lo que haríamos con alguien como Carlos Slim entrando a nuestra iglesia? We don't understand his culture. He does not understand our culture. And so what happens is the churches struggle for money because we don't have businessmen that we're working with and understanding. Wow. Entonces empezamos a tener problemas porque no conocemos su mundo y él no conoce nuestro mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Es bloqueamos a la iglesia de que haya buenas finanzas porque a todos los hombres de negocios los aventamos y los expulsamos aún de la misma iglesia. It's the same in each area. If a governor or some city official or government official comes, we're not sure how to embrace them or what to do with them because we have not embraced the idea of kingdom. We've only embraced the idea of religion. Wow, y ese es el problema en cada una de las instituciones marcadas. No solo nos hablamos de la economía, sino en cada una de esas instituciones porque no conocemos y lo único que hacemos es cerrar la iglesia hacia las personas porque estamos predicando una religión. When I learned this, I began to understand more what to deal with. So I began to, when it was time to minister to families, I would deal with discouragement. When it was time to deal with government issues, perhaps around times of voting, I would talk about corruption and the need for righteousness and true justice, godly justice. Wow. Entonces cuando hablamos de gobierno, cuando empezamos a meter el gobierno a las iglesias, ¿sabe? Yo lo he predicado en mi misma iglesia. Hablar de cómo en el gobierno debe haber justicia, cómo debemos trabajarnos y movernos en la realidad y cómo como cristianos debemos entrar, pero a veces no lo vemos de esa forma. Of course, whatever you do needs to be with the anointing, the fire, the presence, the holiness of God. We're not dismissing those things. We're saying this is how you engage in a bigger picture than just religion. Y no me malentiendas, con eso no quiero decir que debemos dejar la unción al Espíritu Santo y todo lo que Dios nos ha dado como instituciones básicas para seguir adelante. No, eso es muy importante, pero sí debemos entender que esto es una base de lo que Dios ya nos ha hablado y que tenemos que trabajar en las bases que Él nos ha dado. Let me give you one more example. The church, the religion, pretty much works within its own little confines, and then we sometimes reach family. But I want to tell you a story that happened in 1933. Wow. Y sabes, antes quiero comentarte un pequeño ejemplo para que tú lo veas y te des cuenta de todo eso. A veces vemos la iglesia únicamente como la familia, que es únicamente familia y lo dejamos en eso. Y quiero comentarte un ejemplo que pasó en 1935. In 1933, I believe I'm correct with this date, there was what we call the Homosexual Manifesto was created. Wow. En 1933, perdón, y espero estar correcto con el año, dice el apóstol que de hecho hubo un manifiesto homosexual, ¿así fue como se le llamó? And although they weren't talking about God's kingdom, they were talking about their own things, they decided to attack each one of these areas of influence. Wow, y sabes, ¿qué fue lo complicado? Que no solo se fueron hacia las personas, sino que empezaron a atacar expectivamente a cada una de estas instituciones. So let me ask you, how much influence does the homosexual community have with government, with education, with business, with arts and entertainment, with media? You see their influence in all of those areas. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo es que la homosexualidad se mueve en cada una de estas áreas e instituciones? Date cuenta, ¿cómo es que la homosexualidad trabaja con la educación, con la media, con las artes, con la religión? Date cuenta, y la homosexualidad está metida en cada una de las instituciones. So the church, we have education, we have schools and things, but we're not affecting on a national level the education. We're not affecting what's being taught in our regions. We're only affecting what's being taught in our local church. Y sabes, no estamos impactando a nuestra nación, no estamos impactando a nuestro estado, no estamos impactando a nuestra gente. Lo único que estamos impactando es a nuestra iglesia. I'm not saying that we shouldn't have Christian education. I'm saying to you, I'm trying to get you to understand this is larger than the local church. This is a kingdom. It embraces all of these areas. Y no quiero decirte que solo nos tenemos que enfrascar en tener educación cristiana, nada que ver, pero sí tengo que decirte que el cristianismo va más allá de solo una iglesia, va más allá, es mucho más largo, es algo más amplio que solo vivir en eso.
So let me turn it back to you for a moment. Entonces, déjame regresar a ti una vez más. Claro que sí. Bueno, a esto que nos estás compartiendo, la religión, qué parte tiene dentro del reino? Okay, really thank you, Apostle. So please, let's continue with this. I have a really big question. What about with religion? What is the point of religion in the kingdom? Okay, so let's talk about that for a moment. Religion has its place in the kingdom, and we're going to talk mostly about a spirit-filled, good quality Bible-believing church, okay? Okay, wow. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero vamos a instituirlo como la iglesia que verdaderamente trabaja bíblicamente como iglesia. Okay. Every person has one of these areas as a predominant area in their life, and they usually have 2 or 3 areas that they're good in. For example, I may be really good in the mountain of religion as a pastor or apostle, but I also might be pretty good at education or business. Although it's not my strongest area, it's one of my areas. Wow, sabes, tiene que ser importante que entendamos que la religión no solo se ve enfrascada en una iglesia, sino como yo, por ejemplo, como pastor, como apóstol, quizás soy muy bueno en la iglesia, quizás soy muy bueno en lo que hago, pero también debo ser muy bueno en la educación, debo ser muy bueno en la política, debo trabajar en eso. Quizás no son mis áreas más fuertes, pero debo saber que debo moverme en todos esos ámbitos. Every person should have, I hope they have, family and a church. Todas las personas tienen una familia y una iglesia, o eso es lo que espero. But let's talk for a moment, let's pretend a government official. Pero bueno, digamos alguien, un oficial del gobierno. The government official hopefully has a family and a church, but he also works in the government and he's dealing with a lot of corruption. Y sabes, quizá este hombre que trabaja en la política tiene una familia, también tiene una iglesia, pero ojo, también trabaja en la política. Entonces, ¿cuál es su ambiente? Mucha corrupción. He's busy, maybe 60 to 80 hours a week doing his work in the government. Él está muy movido, él está muy trabajado, está haciendo muchas cosas. Démonos cuenta que está muy metido en el gobierno, casi no tiene tiempo. But he's being trapped in the corruption and he feels pressure to do things that he knows aren't quite right. Pero sabes, él está inmiscuido en que tiene que hacer algo o meterse en las cosas que correctamente trabaja. So when he comes to a church, what is he looking for? He's looking for an answer from God. He's looking for revelation from the Lord to speak to him about the corruption and how to manage himself. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona viene a la iglesia, ¿qué es lo que está buscando? Una respuesta de Dios de cómo lidiar, cómo trabajar, cómo sobrepasar aún la corrupción que hay en su trabajo. Same with education. If a teacher's being given curriculum that's just unscriptural, it's bad, it's no good. Like for example, in America, if you're just a 5 or 6 year old child, you could have a gender change without even telling your parents. Oh, wow. Démonos cuenta de algo muy importante cuando hablamos de la educación. ¿Qué es lo que pasa si eres un maestro, un director, lo que sea? Hoy en día se está metiendo algo muy fuerte en las instituciones y démonos cuenta. Por ejemplo, en América, ¿qué pasa? Niños de 5, 6, 4 años ya pueden cambiar su género si deciden hacerlo aún sin preguntarle a sus padres. Now, this is not in every state, but imagine you're the teacher that is told you must give this curriculum to these children and you don't want to do it. Démonos cuenta de algo y preguntémonos algo muy importante. Si tú eres el maestro al que se le está imponiendo que tú tienes que darles este currículum o esta enseñanza a los niños, ¿qué es lo que tienes que preguntar? What do you need religion for? What do you need the church for? You need revelation. You need God to help you, guide you through these areas. ¿Para qué necesitas a la iglesia? ¿Para qué necesitas la iglesia? Necesitas de Dios trayendo revelación a tu vida para saber cómo moverte en estas áreas que están pasando. Now, it's the same in each of these areas. The businessman is looking for revelation. So why we come to church is for revelation, understanding, wisdom, knowledge from God. Es lo mismo, tenemos que entender que es acercarnos a Dios y ver cómo es que está trabajando, que nos enseñe con sabiduría, que nos muestre cómo hacerlo, que nos muestre cómo hablarlo a las personas. Church is the place where we can come and sit at the feet of Jesus and receive from heaven what heaven wants on earth. Tenemos que entender que la iglesia tiene que ser un lugar en donde vengamos a los pies de Cristo, vengamos directamente y aprendamos y tomemos del cielo lo que Dios quiere que traigamos a la tierra. Now let me back up just a little bit and give you a very
small teaching on Roman ideas. Wow. Y vamos a regresar un poquito, no quiero tomar quizá mucho tiempo, pero sé que es importante. Y regresemos un poquito acerca de lo que eran las ideas romanas. The Roman Empire at the time was the world dominating power, and they were conquering nation after nation after nation. ¿Sabes? Los romanos eran el imperio más fuerte durante su tiempo. ¿Y qué es lo que hacían? Conquistaban un reino y se iban a otro. Y conquistaban nación sobre nación. This was happening during the time of Christ and when the scriptures were being written. So they were written to a people that understood the Roman culture. Y sabes, esto pasó mucho en el tiempo de Cristo. Por eso es que cuando leemos las escrituras vemos mucha gente que entendía cómo se movía el gobierno romano. So Christ used these same ideas to communicate to us how things operate in his kingdom. Entonces vemos a Cristo mostrándonos cómo las cosas operaban en su reino. For example, we call somebody an apostle. This is a Roman word that comes from the word apostolos, which was a Roman general. Wow, debemos darnos cuenta de que entonces Cristo empieza a hablar y empieza a dar nombres como en este caso el apóstol, que viene de la palabra del romano apostolos, que venía justamente y se les hablaba así a un general romano. So when Jesus said, "These are my 12 apostles," he was saying, "These are my the 12 government leaders of my kingdom." These are leaders and government people. They're powerful, they're proven in battle, and they know how to do it. Entonces démonos cuenta de algo bien impresionante. Cuando Cristo hablaba de sus 12 apóstoles, se refería a sus 12 líderes generales que trabajaban. Ya eran los que habían estado probados en guerra, en batallas, y los que él sabía que podía mandar a la guerra, porque eran los líderes datos. So in our example, I'm going to give you an example. Let's pretend that Rome has conquered Germania or Germany. Wow. Démonos cuenta, entonces es como si pensemos que los romanos conquistaron Alemania, ¿vale? But the Germans don't really want a Roman telling them what to do. Pero sabes, los alemanes no querían verdaderamente a un romano conquistándolos y diciéndoles qué hacer. So it's a constant battle. Even after they've conquered the nation, it's a battle to occupy the nation. Ahora, lo importante, si esto no era solo de ocupar y ver a las personas, era ocupar aún sus mentes. Okay, so what they did is they have a Roman legion, which is their army, and they would call out, look for the young men in Germany from the ages of 17 to 30 years old, and invite them to come to Rome to learn to be part of the legion. Claro, ya. Dice, entonces nos damos cuenta de que no se iban e imponían ideas sobre de las personas, sino que se iban con los jóvenes, y desde jóvenes de 17 años de edad hasta 30 años de edad les decían, te invitamos a Roma para que conozcas cómo es que se mueve nuestro gobierno y ya tú decidas qué hacer. So this was one of the highest paid jobs that the Roman person could have. They had great salaries, they had education for their children, medical practices and care for their children, and they had beautiful homes. So they got paid the most. This was a prestigious job. Ahora, date cuenta de algo muy importante. No solo se les enamoraba con la idea, sino que aparte se les decía, es un trabajo muy bien remunerado, tienes una increíble economía, tus hijos tendrán educación, toda tu familia, hay algo de medicinal que necesites, lo tendrás, y tenían casas preciosas. So they would bring them from Germany back to Rome, and they would take them to an area. Well, let me see if I can get this to work. They would take this to an area that they called Campus Martius. Ok, entonces les decían a estos alemanes, ¿sabes qué? Entonces vente conmigo, sígueme a Roma, y los llevaban a una parte cerrada que era tal cual el Campo Martius. Campus Martius. This was an area for training. Y entonces esta era una área que se ocupaba para el entrenamiento. Now the apostolos, a proven general, was part of training all of these young men that would come to this place. Entonces los apostolos, la gente que era general, se dedicaba a traer jóvenes hacia este lugar para entrenarlos y capacitarlos. So in our example, we're going to say this is Germany up here. They have brought, I'm just making up something, 5,000 young men to come to Campus Martius. Wow, démonos cuenta de algo. Digamos que, por ejemplo, en esa parte que es Alemania, traían 5,000 jóvenes a la parte de Campus Martius. Okay, this was happening from all the nations, but they would come here
and they would learn to run, to fight, to sword fight, to throw javelins, to wrestle, to swim, everything that a soldier, a legionnaire, would need. Wow, pero démonos cuenta que no solo pasaba con Alemania, sino que iban a diferentes lugares, traían a diferentes jóvenes y que les enseñaban ahí cómo aventar una lanza, cómo aventar jabalina, cómo trabajar, entrenar, cómo nadar, cómo correr, cómo hacer todo, cómo ser grandes generales de batalla. Now, this is another term that Jesus borrowed from Rome. Y este fue otro punto que Jesús tomó prestado de Roma. The motto of the Roman legion army was, "Many are called, few are chosen." Wow, entonces démonos cuenta que muchos de los que se les estaba llamando y cómo se les llamaba a estos jóvenes que tomaban los escogidos. So the 5,000 were called, but now they're training out here in the Campus Martius. As needed, I can't say how often, the Roman Senate would come out to watch the display of all the young warriors. Wow. Y entonces cuando ellos llamaban a diferentes jóvenes de diferentes lugares, entonces venían grandes líderes que venían a este lugar y veían cómo entrenaban y cómo se movían estos jóvenes. And so the apostolos would walk through those 5,000 men, and he would touch and say, "You are chosen." All were called, but only maybe 1,000 are now chosen. Wow. Entonces démonos cuenta de algo, venían los apostolos hacia este lugar donde había muchos jóvenes trabajando y les decían, los tocaban y les decían, eres el escogido, vente, vamos a trabajar de otra forma. So these are the chosen. Now this is going to be a Roman legion that will go back to their own country, so now their country will be established by their own people. Entonces démonos cuenta que cuando esto pasaba, los mandaban nuevamente hacia sus naciones, hacia sus lugares, pero ahora estos escogidos eran los que internamente empezaban a trabajar la idea de Roma en sus lugares. Now another understanding, out of these 1,000 people, I can't say exactly how many, but it's my understanding, let's say that maybe 5 of those are chosen to be the leaders of that 1,000, and they were called the elect. Wow, ok. Entonces, démonos cuenta, de esos 5,000 o miles de personas que había ahí, habían 1,000 escogidos. De esos 1,000 escogidos eran enviados de nuevo a Alemania, pero solo 5 eran escogidos para ser líderes sobre los otros 995 que iban. Y a estos se les llamaban los sobreescogidos o los elegidos. Wow. So as all of the other men continued to train, including the 1,000 and the other 4,000, these 5 men would go back with the Senate to sit at Caesar's feet. Pero entonces démonos cuenta, mientras los 5,000 y los otros 995 seguían entrenando, trabajando, estos 5 se iban con los líderes romanos y se sentaban a sus pies. Just as we're supposed to sit at Jesus' feet. Es tal cual y específicamente como nosotros debemos sentarnos a los pies de Cristo. I can't say how long the training was, but the idea for those 5 men were to listen to Caesar, make judgments for Rome and for their government and for their kingdom, and they were to learn the mind of Caesar as we are to learn the mind of Christ. Es que démonos cuenta de algo bien interesante. Eran parte de la corte del César. Estaban sentados a los pies del César, literalmente escuchando cómo es que él gobernaba, cómo él daba los decretos, cómo es que él hacía las cosas, y ellos escuchaban y aprendían cómo tenían que obrar, así como nosotros debemos escuchar o cómo obra Dios, cómo trabaja Dios, cómo decreta Dios y trabajar de la misma forma. So let's pretend tonight that we have a dispute between these 2 gentlemen over some land, and one day Caesar looks at one of the 5 and he says, "What would you judge or say in this situation?" Entonces démonos cuenta que como así estamos con estos caballeros que están aquí, digamos que el César de un día de repente se levantaba y en lugar de dar un decreto decía, ¿qué piensas tú, Israel? ¿Cómo es que deberíamos juzgar a esta persona? The young man better have the mind of Caesar at this point. If he makes, it's my understanding, if he makes 3 mistakes in his judgments, he's executed. Wow. Entonces debemos entender algo. Este joven más le valía tener ya la mente del César para ese momento, porque entonces, digamos, cometía 3 errores, era ejecutado. Wow. Thank the Lord we don't serve Caesar, we serve Jesus, and he lets us make a few more mistakes than that. Gracias a Dios, nosotros servimos a Dios y no al César, porque nosotros podemos cometer un poco más de errores que ese mismo. So now, these 5 will take this 1,000, and they're going to go back
to Germany. Entonces estos 5 regresaban, tomaban a los 995 o a los 1000 y se iban de nuevo hacia Alemania. They will be accompanied by what were called ecclesiasts. Venían de vuelta con lo que nosotros conocemos como eclesía. Okay, these ecclesiasts, I understand that in Spanish it's iglesia and ecclesia. Ecclesia, yes. The two different words. Iglesia y ecclesia. So one would be like a congregation of people or a church, and then the other is ecclesia. It's a little different. Wow. Entonces entendamos que son dos conceptos diferentes. Entendemos que en el español uno es llamado iglesia, pero es muy diferente a la eclesía. Entendamos que son cosas diferentes, la iglesia y la eclesía. Jesus said the gates of hell, which are the gates where government legal jurisdiction happened, the gates of hell will not prevail against my ecclesia. Yes, Pero entonces démonos power, cuenta, yes. por eso es que Jesús hablaba y decía, las puertas del infierno, el Hades, no prevalecerá, pero contra la eclesía, no contra la iglesia. Not the iglesia, the ecclesia. Yes. Ecclesia, okay? Is different. No contra la iglesia, entendamos, eclesía es totalmente diferente. The ecclesia is a legal power that's sent to bring government to a region. La eclesía es lo que hacía que llevaba un gobierno hacia la región. So these ecclesiasts would join with this troop. These two would join to go back to Germany. Wow, sí, la eclesía es lo que tomaba a los 1000 personas, los llevaba de nuevo hacia cada uno de sus lugares para tomar gobierno. Their job was to change the culture or the language, the education, the government, the businesses, everything to look like Rome. Démonos cuenta que la eclesía, el trabajo de la eclesía era regresar a sus lugares y cambiar la cultura, la media, la escuela, la familia, y directamente y cambiar todo y hacerlo exactamente como Roma. So that if Caesar came to the region, it felt like he was coming home. Así que si el César se movía a diferentes regiones, hacía que el César se sintiera en casa. When we are the ecclesia and we are standing in God's legal government position and changing the nation, not the local church, the nation for God, then the gates of hell will not prevail against us, okay? And when Jesus comes, it will feel like heaven on earth. Wow. Pero muy importante, entonces si nosotros nos hacemos llamar la eclesía de Dios, no la iglesia, la eclesía, y entendemos eso y nos formamos parte de Dios, tendríamos que cambiar no solo nuestra iglesia, sino nuestra nación, para que cuando Cristo regrese, se sienta completamente en casa. Wow. There's the two places that prophecy is spoken most of in the Bible, both deal with Christ. En la profecía, cuando nosotros hablamos de esto, es algo que va directamente conectado con Dios. 300 times it speaks of Jesus' birth, his ministry, everything about Jesus. 300 times there's prophecies of this from Old Testament to New Testament. 300 veces se habla en profecía de lo que Jesús iba a hacer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. And the second place that's most spoke about is the last days. Y el segundo tema muy hablado en estas profecías es acerca de los últimos tiempos. And the return of Christ to his people. Wow, y el regreso de Cristo a su gente. It's called a parousia. Es llamado una parusia. The parousia was it was an announcement that the king is coming. And we must prepare for the king to come. Let's make sure it's like home to him when he arrives. La parusia era el llamado a las personas, el llamado alrededor, el llamado a la nación a que el rey volvía a casa o el rey venía al lugar y tenía que estar preparado como su hogar, como su casa, para que se sintiera en su lugar. Today you can go up the coast from Italy up towards Europe and you will find what's called the Roman way. And you will see Roman architecture, Roman government, Roman all the way up, and even our governments today are based on Roman government ideologies. Yeah. Y si te das cuenta, si vas a Europa, muchas de las áreas a donde tú vas y visitas la arqueología, te vas a dar cuenta que las casas, los lugares, las calles, todo es como el Imperio Romano. Pero no solo eso, démonos cuenta que la base de nuestros gobiernos hoy en día son gracias a Roma. Because the ecclesia
and these people were doing their jobs. Wow. Porque la iglesia y su gente estaba trabajando en lo que Haciendo tenían su que hacer, trabajo. haciendo su So if trabajo. we get stuck just in religion and we don't see outside, it's a kingdom, and he's returning for all of us, the kingdom, and it should look like heaven on earth. That's our challenge. Wow. Wow. Pero nos encanta prevalecer y permanecer en nuestra iglesia únicamente. Cuando Dios nos manda a expandir el reino, a ir más que eso, a no ser iglesia, sino ser una eclesia y entender que tenemos que hacer que nuestra nación, que nuestro lugar sea el reino de los cielos en la tierra. Wow. I know we're out of time. I understand, but every one of these mountains have the fivefold ministry: apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist. Each mountain, there are those in the business world, the government world. They're in every one. Perhaps some later program we could talk about these things. Wow. Yes. Y sabes, sé que nos estamos quedando sin tiempo y es algo malo, es algo triste porque hay mucho que hablar, pero déjame decirte algo muy importante. Los 5 ministerios se encuentran en cada una de estas 7 instituciones que tenemos, lo que es el apostolado, el pastorado, el profeta, el evangelista, el maestro. Todos y cada uno forman parte de cada una de estas áreas, pero bueno, quizás sea algo que tengamos que hablar en otro lugar. We'll have to do that on a later day. I turn it back Yes, to I you. know, I know that. Si sabes, lo dejo totalmente en ti, es algo que tenemos que hacer. Me encantaría solamente para un avance para la siguiente parte, si nos puedes dar. A mí me impacta, realmente para mí es un impacto cuando Jesús en Mateo 6 nos está diciendo que el cielo, que en la tierra sea como en el cielo. And before, so maybe we can continue and to give a little advice for the next live stream that we can have. We would like to ask you, Apostle, yeah, like in Matthew 6:10, that is talking to bring the heaven as it's in the earth. You know, like that way we should move, no? Yes. Y que muchas veces incluso religiosamente, cuando uno le dice el Padre Nuestro, lo dice muy religiosamente. And you know, like in religion, we are even praying the Father, our Father, you know, the praying in a religious way, you know? Yes. Pero esto va más allá de una oración religiosa, esto realmente es traer un impacto del cielo a la tierra. But this is more than a religious praying. It's more of bringing the heaven to earth. Yes. Yes. ¿Cómo en estos días podemos traer esta realidad y este gobierno de Dios realmente como iglesia a la tierra? So how in these days we need to move as an ecclesia, you know, and bringing the ecclesia in a reality and in the government of the kingdom here in earth. First of all, I think what needs to happen is our pastors, our leaders, need to be taught or catch understanding of this that we've taught tonight. Wow. Primero y muy importante, creo que nuestros pastores, nuestros líderes, tenemos que entender directamente lo que hoy en esta noche aprendimos. Okay. For example, if I brought students to my church and I trained them and they were activated, we need to activate them, and I brought them and activated them, sent them back to their churches. If their pastors don't receive it, it's over. It's limited. Wow. Es como, mira, es como si yo trajera jóvenes y empezara a trabajar en sus ideas, empezáramos a ver y aprender, pero una vez que regresan a sus iglesias, el pastor los limita. Entonces ahí se acaba con todo. So I think first of all is to make this non-threatening to pastors. Help them understand how this can be part of what God is doing in the earth. Pray for an anointing in these areas. Pray for the Holy Spirit to come and pray for salvation in each of these areas. That souls will be saved. I think we need to start with pastors first and then get them activated. Then we can work either with them or they can work within their churches. We need to activate our young people in these things. Wow. Y algo muy importante es que como pastores no debemos enfermarnos o asustarnos de lo que Dios está trayendo a nosotros, sino todo lo contrario, entender en una unción, en algo nuevo, que Dios está trabajando y que está obrando de formas diferentes. Muy importante, obrar en los jóvenes, que son los que están activando todo esto. So we need an understanding of today's culture, of today's church, and of today's kingdom. And we need to understand how they separate, and it will change the way we minister and touch our people and activate our people. And I think that's what we're going to need to be able to really affect the regions and nations of the world. Entonces tenemos que aprender a trabajar en la cultura, en la iglesia y en el gobierno. Y cómo es que todo eso se mueve, cómo están separadas, pero también están muy unidas a la vez. Y cómo entonces tenemos que trabajar para traer el reino a la tierra y entenderlo en nosotros mismos. Amen. Wow. Wow, qué poderoso, la verdad.
How powerful. Ya estoy expectante de la segunda parte de esta enseñanza. I'm expecting of the second part of this teaching, you know? Let's do it. Please. No, muchísimas gracias en verdad por esta enseñanza. Creo ha sido muy claro y la verdad de mucha bendición y muy poderoso. Really thank you, Apostle. We know that it has been a wonderful teaching and that it has been working in a lot of families, people, and that it has been breaking minds, you know? Yes, the young people are ready to be activated. They're ready. They're looking for something more. If we can just get the leaders to release and allow it and not try to control. Wow. Así es. Los jóvenes están preparados, los jóvenes están expectantes, ardidos, trabajando porque algo haya un cambio, que haya algo diferente, que haya más fuego viniendo y que venga algo mejor. The time is now. El tiempo es ahora. Amén. La verdad que yo agradezco mucho a Dios por la oportunidad que nos da de estar en contacto con tantas naciones. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad estamos viendo cómo una generación joven se está levantando no solamente en una nación específica, es global. Dios está despertando una generación global de jóvenes con el entendimiento de causar transformación en las naciones y esto es poderoso. Wow, it's wonderful to think that we are in a lot of nations moving, and why I'm telling this, no, is because God is moving, and it's beautiful to see how God is moving with the youth, not only in each nation, not only in Mexico, not only United States. In this case, globally moving, and it's moving in a beautiful way so everyone can feel this. And you're a key part of that. Project 173 is a key part of that. God is going to use them and using you to touch so many nations, so many people. And this platform is going to become larger and larger because God needs your voice. The voice, media is powerful. It needs a voice to go across the nations. Amén. Y sabes, eres una llave de eso, porque el Señor está hablando por Proyecto 173 y veo cómo se alarga y trabaja, porque el Señor necesita esa media para llegar a las personas, esa voz que habla y trabaja. Yes, keep this program in prayer. I know God's going to use it powerfully. Así es que mantengamos este programa en oración para que vaya todavía más. Gracias, damos gracias a Dios y muchas gracias, en verdad, amigo. Siempre es una gran bendición para nosotros, para muchas personas alrededor del mundo y te damos gracias por estar con nosotros. Really thank you, Apostle. Really thank you, my friend, for helping us and for being here. It's always a wonderful pleasure, and of course, it's wonderful to see how wise you are and that you can share this with a lot of us. And thank you. Thank you. Y también estamos muy contentos que estás con nosotros aquí en México, expectantes de todavía los demás días que Dios va a estar haciendo en diferentes reuniones aquí en México. Yo creo que va a ser algo poderoso. And of course, we are really happy that you are here in Mexico, and that God is letting you be here, and also that you decided to be here, because we know that God is doing something powerful, but also it's something that we can feel. Amen. No solo los tacos mexicanos. Not only the Mexican tacos. No, muchas gracias. También gracias a ti, amigo. Mira qué excelente trabajo con la traducción. Siempre es una bendición que estás con nosotros. No, and also thank you, Isaac, for helping us with today's translation. Yes. It's wonderful that you can translate it that way. It's my pleasure. I've learned a lot, being here. So really thank you. In this case, thank you, Israel. Y gracias, al contrario, yo siempre aprendo. Gracias a ti, Israel. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, estamos felices de esto. Está tremendo. Creo que hemos sido muy edificados a través de este mensaje. And I think we have been so blessed about this message, and of course we have been really blessed about what God was talking to now. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Por favor, recuerda, estamos en diferentes páginas, grupos de Facebook, Instagram, YouTube. No te olvides de compartirlo porque esto va a ser de mucho impacto para muchas personas. So please, remember, it's really important to share these wonderful words that the Lord was bringing tonight. So please remember to share with your friends, your family, whoever you want. And remember that there are different platforms that you can share. Different Facebook platforms, Facebook groups, Instagram, and YouTube. Y por favor, estemos atentos a todo lo que el Espíritu Santo está hablando a todas las naciones. Me encanta porque es a través no solamente de voz de una persona, sino diferentes voces de diferentes naciones, de todos los continentes que están hablando a través de estos live stream de lo que el Espíritu Santo y de lo que Dios está preparando en las naciones en este tiempo. So please, let's really important. Let's put on focus, to see and to look at how God is working and moving in different and beautiful ways. Not only talking through one person, in this case through different voices, through different persons, through different minds, and moving in a wonderful way. So please, let's focus on what God is talking tonight. Y bueno, in these ways. Thank you so much. Y bueno, pues gracias a todos, bendiciones, estamos viéndonos. Hey, so really thank you for being with us tonight. Good, big blessings. See you for the next time. Bye bye. Bye bye.